Mete Jorge Benguche de la mano de una asistencia de Josep Rosales. Bueno, una linda jugada, la verdad, de Honduras en este caso, aprovechando la altura de Benguche y bueno, marcando el 3-1. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso y por supuesto en este momento nos encontramos con uno de los dos últimos partidos de la noche de esta jornada en la que tuvimos un montón de partidos. Tienen para disfrutar lo que quieran, tienen para disfrutar partidos de equipos sudamericanos, tienen para disfrutar CONCACAF también, Nations League, en este caso un nuevo partido ahora mismo de Canadá enfrentando a Honduras, que se definió quién va a ser el siguiente semifinalista. Falta uno nada más, que se va a definir entre Costa Rica y Panamá, que se está jugando ahora mismo, y se va a definir quién es el que va a enfrentar a Canadá, que le ganó a la H, que le ganó a Honduras por 4-1, una goleada contundente por parte de la selección canadiense, que en ningún momento lo dejó respirar a la H, y de esta manera se sitúa en las semifinales de la Liga Nacional, que vamos a tener por supuesto por un lado a México y a Estados Unidos y en el otro lado a Canadá enfrentando a Panamá o Costa Rica, así que veremos qué va a pasar desde ese lado. Si les parece, vamos a disfrutar juntos de lo que fue el resumen del partido. Como siempre los voy a invitar a que se suscriban y que activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y ahora sí, como no, vamos a disfrutar de lo que fue el partido entre Canadá y Honduras. Siempre nos regalan buenos partidos. Desde aquel 8-1 en el que ganó la H, que en algún momento podemos reaccionar si tienen ganas a eso, siempre nos regalaron buenos partidos. Siempre han sido de entregarse al máximo. En el partido de ida, que se jugó en cancha de Honduras, o sea, Honduras fue local, termina ganando 2-1 Honduras y fue el único partido que le ganó. Entonces, o sea, el único partido que perdió, Canadá en toda la fase de grupos. Entonces, llegaban en igualdad de condiciones. Ambos llegaban con 6 unidades a este último partido y había que ver quién se iba a quedar con esos 3 puntos que lo iban a clasificar a la siguiente instancia. Y bueno, lo que terminó pasando es que Canadá ganó. Una lástima los 3 puntos que dejó Honduras enfrentando a Curazao. Ahora que me pongo a pensar, ese partido que perdió 2-1, que todavía no puedo entender cómo perdió ese partido, porque si hubiese ganado ese partido, hoy la derrota no le venía mal. Pero bueno, minuto 7, ya arrancás perdiendo 1-0 con una desatención defensiva. En este caso, Sail Larín, que es el goleador, que fue el goleador de la noche, el mejor jugador de la noche para mí también, el encargado de marcar 3 sobre los 4 goles que marcó Canadá. Y qué dinámica tiene Canadá para jugar. Es impresionante cómo toca, cómo va, cómo triangula, cómo se mueven los mediocampistas, los relevos. Si hay algo que le falta, obviamente es solidez defensiva, que es algo que pagó caro en el Mundial. Pero de a poquito va trabajando cada vez más. Acá estamos viendo el segundo gol. El segundo gol es más de lo mismo. Un centro exquisito. El primer pase había sido de Osorio. Bueno, el segundo es de Eustaquio. ¿Y el gol de quién es? De Larín. Del mismo de siempre. Se eleva solo. Mirá, fíjate que sin marca. Se sacó encima la marca y listo. Encima ni siquiera es que es falta. Fue un forcejeo común del área, pero el jugador de Honduras estaba muy desatento, estaba como muy venido abajo. Entonces se notaba esa diferencia a la hora de ir a disputar las pelotas. Y ya en el minuto 11 vas perdiendo 2-0, es un dolor tremendo de huevo eso ya, de cabeza, de lo que quieras, dolor de lo que te imagines que te rompa los huevos. Bueno, es un dolor de eso básicamente. Y ya era 2-0 abajo, empezar a remontar, a remar contracorriente, y en el minuto 42 iba a llegar esta jugada. Esta jugada que termina siendo penal, es penal, o sea, la pelota pega en la mano, hay que decirlo, y encima está extendiendo el brazo, por lo tanto era penal. Lo mal que pateó el penal Larín es increíble. Es increíble lo mal que pateó el penal. Lo pateó bastante lejos, ahí rozando el palo, obvio, pero bueno, lejos de lo que podría haber sido un buen penal. Pero no importa, porque en el segundo tiempo, Jonathan David, apenas arrancaba el segundo tiempo, minuto 49, se encargaba de marcar este gol. Este 3-0, ya el 3-0 fue tremendo, ya no había nada para hacer. En este caso Jonathan David, ahí ante la mirada de Alfonso Davis, que le decía dámela, dámela, dámela. Bueno, terminó definiendo Jonathan David y marcando el 3-0 en el minuto 49. Canadá se seguía floreando, seguía toqueteando, seguía jugando bien. Casi que ni lo dejó reaccionar, lo vuelvo a repetir, no lo dejó respirar a la H.
que tuvo este cabezazo en una jugada de pelota parada que mete Jorge Benguche de la mano de una asistencia de Josep Rosales. Bueno, una linda jugada, la verdad, de Honduras en este caso, aprovechando la altura de Benguche y bueno, marcando el 3-1, pero le duró poco también porque después de ese gol en el minuto 73, en el minuto 86, llegaba el gol de Jonathan Osorio, el gol definitivo del partido para marcar el 4-1 y que Canadá se quede con la clasificación a las semifinales de la Liga Nacional. Me pone triste por la H porque la verdad es que le tenía mucha fe, le tenía mucha confianza a Honduras, sentía que venía haciendo las cosas muy bien, que venía trabajando, que venía progresando y creciendo, que obviamente un resultado no va a quitar todo lo que yo pienso sobre Honduras, pero en este caso sí me decepcionó un poco porque sentía que le iba a pelear más, que quizás si perdía por la mínima, pero iba a luchar hasta el final. Y yo siento que hoy Honduras entró dormido desde el minuto 0 y lo pagó caro. Y por eso también termina perdiendo 4-1. Así que me gustaría que dejen su análisis acá abajo en los comentarios, como siempre les pido, que se me suscriban al canal y que activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y nos vemos en un ratito nada más porque Guatemala está jugando el último partido sub-20 previo a lo que va a ser el Mundial, que no sabemos cuándo se va a jugar igual, pero bueno, es la última gira que va a tener la selección de Guatemala, los Chapines. Gracias por estar ahí, ahora sí, un saludo a todos y chao chao.